Bien, entonces estamos en este nuevo video. Vamos a analizar un circuito LC en paralelo. Nos piden encontrar la corriente en la... sería la corriente en el capacitor, la corriente en la bobina, la corriente de línea, la impedancia y el ángulo de desfase. En el anterior video no calculé el ángulo de desfase. Sin embargo, cuando tengamos un circuito LC, sabemos que el desfase siempre va a ser 90 grados. Por ende, no es necesario calcular el desfase. Aunque el problema nos lo pida, sabemos de entrada de que el ángulo de desfase es de 90 grados. Entonces vamos a empezar calculando nuestros datos. Identificando, mejor dicho, nuestros datos. Tenemos un voltaje de 240 voltios en la fuente, una frecuencia de 60 Hz para este caso, si son 60 Hz, una inductancia L de 3 henrios, una capacitancia de 20 microfaradios, y sabemos que el ángulo de desfase es igual a 90 grados. No lo debemos calcular, aunque el problema no lo pida. Bien, lo primero que vamos a hacer nuevamente es encontrando el valor de resistencia tanto para la bobina como para el capacitor, la reactancia, mejor dicho, tanto para la bobina como para el capacitor. Vamos a empezar calculando. La reactancia inductiva es igual a 2pi por 60 multiplicado por 3 henrios sería 2pi multiplicado por 60 multiplicado por 3 henrios, y eso nos da un valor de 1130.97 ohmios. Entonces 1130.97 ohmios para el caso de la bobina. Y vamos a calcular de igual forma el valor de la resistencia en el capacitor. Y la resistencia en el capacitor es igual a 2pi por 60 multiplicado por 20 por 10 a la menos 6. Y vamos a realizar esos cálculos. Entonces sería 1 dividido pi por 60 por 20 por 10 elevado al cuadrado, y eso nos da un valor de, perdón, aquí me equivocaba, es elevado a la, en el 10 es elevado a la menos 6, y eso nos da un valor de 132.63 ohmios. 132.63 ohmios. Bien, hemos calculado las dos, tanto la reactancia en el capacitor como la reactancia en la bobina. Sabemos que eso equivale a un valor de resistencia. En lugar de estos dispositivos es como que si tuviéramos una resistencia solamente para análisis matemático. Sin embargo, si hay una bobina y un capacitor conectados a este circuito. Nos pide encontrar cada una de las corrientes, encontrar Z. Para encontrar Z podríamos hacer varias cosas. Una de esas cosas sería encontrar el voltaje de línea,
Primero encontrar el voltaje de línea y luego encontrar el valor de Z. Sin embargo, vamos a hacerlo por la parte larga para que ustedes se den cuenta que de cualquiera de las formas nos va a resultar lo mismo. Entonces vamos a encontrar el valor de Z. Z es igual entonces a XL multiplicado por XC dividido XL menos XC. Es muy parecido al cálculo de resistencias con resistencias activas. Entonces XL multiplicado por XC dividido XL menos XC. Lo que nos resulta entonces que sería 1130.97 multiplicado por 132.63. Esto dividido entre 1130 menos 132.63. Vamos a calcularlo. Entonces son 1130.60 1130.97 1130.97 multiplicado por este valor esto dividido dentro de estos mismos datos pero la resta de estos dos valores. Y tenemos un valor de impedancia de Z es igual a 150.25 ohmios. Con eso entonces vamos a encontrar la corriente total, que sería el voltaje dividido Z. Entonces tenemos un voltaje de 240 voltios dividido entre 150.25 sería 240 dividido entre 150.25, lo estamos aproximando. Y eso nos da un valor de corriente de 1.50. Podríamos decir 1.60, 1.6 amperios. La corriente entonces la vamos a tomar como 1.6 amperios. Entonces dijimos la corriente 1.6 amperios. Y ahora vamos a calcular cada una de las corrientes. La corriente en la bobina sería igual al voltaje en la fuente dividido la reactancia de la bobina. El voltaje en la fuente sería igual a 240 dividido la reactancia en la bobina, que son 1130 1130.97. 1130.97. Vamos a hacer ese cálculo. Serían 240 dividido 1130.97, y tenemos este valor de corriente.
0.21 amperios. O sea que 0.21 amperios. Y la corriente en el capacitor sería el voltaje dividido la resistencia en el capacitor, que sería igual a 240 dividido entre 132.63 sería 132.63. Entonces encontramos es 240 dividido 132.63 y nos da un valor de este dato está erróneo, es 240 dividido 132.63, entonces nos da 1.8 amperios. 1.8 amperios sería el valor de la 1.8 amperios sería el valor de la corriente en el capacitor. Entonces si nos damos cuenta, 1.8 menos 0.21 amperios nos da como resultado la corriente de línea que nosotros ya habíamos considerado, que es 1.6 amperios. Bien, entonces en el problema, resumiendo lo que hemos realizado, primero hemos encontrado un valor de resistencia inductiva, que es igual a 1130.97 ohmios. Hemos encontrado un valor de reactancia capacitiva. Hemos calculado en la forma larga la impedancia. La impedancia nos da 150.25 ohmios. Con ese dato encontramos la corriente en el circuito, la corriente que nosotros aquí llamamos corriente de línea. Eso es importante, eso nos lo indicamos. Aquí tenemos una corriente y es la corriente de línea. Y por aparte tenemos cada una de las corrientes, tanto para la bobina como para el capacitor.